olvidaste de llamar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. También estamos por el 13, como cada domingo, para acompañarte con los temas de actualidad, político o lo que sea, tema del momento. La lluvia el fin de semana pipó impresionante en todo el país, 21 en punto, 23 grados la temperatura en Asunción, pero antes de arrancar, felicitaciones a los olimpistas. Felicitaciones, yo te felicito a vos en todo caso, vos sos olimpista acá. Ya sé por lo que nos están viendo. No, y por eso, pues te felicito a vos, yo a vos, porque vos sos olimpista. Ya sé. Ah, por eso. Dígame, campeón. No, felicitaciones no te iba a decir. Felicitaciones a vos. Y aparte de que salimos campeón ayer el torneo Manuel Bernardes, la Caja Negra salió campeón. Pero ahí hay ciertas dudas, hay ciertos manejos tuyos. ¿No? Me dijeron que de repente apareció el mejor Roque Santa Cruz como camarógrafo, productor apareció 27 personas forman parte del equipo de la Caja Negra. La Caja Negra entre 27 son todos futbolistas en actividad. Pero también hubo lluvia, hubo Bad Bunny, hubo tormenta, hubo conciertos cancelados, todo, ¿eh? Este fin de semana fue... Pero no digamos que la lluvia no lavó el problema del censo. No, increíble. La noche se suspendió, entre paréntesis, el King Fest. Sí, se suspendió. Va a tocar Liam Gallagher, justo el... ¿Usted se iba a ir? Estaba en una duda, ¿verdad? Existencial. Pero no, lastimosamente. Pero reventó el concierto el viernes. Sí, espectacular. Algunas cuestiones de logística naturales me decían, pero que supongo yo que por la cantidad de gente que hubo... 48.000 personas. Increíble. Increíble. Para administrar esa cantidad de gente. Es impresionante. De todos modos, yo creo que se pueden hacer, basados en estas experiencias de tanta gente, algunos ajustes en cuanto a la logística para aprender. Cuando se menciona que tenemos la intención de traer a otros artistas que mueve esta cantidad de gente, lo que tú fuiste en el concierto de Coldplay en la Argentina, yo no sé si acaso se puede concretar o no, pero tendríamos que aprender de ese tema logístico, ¿verdad? De cómo armar para evitar esto que sucedió el viernes, que vi muchísima reacción de la gente, ¿verdad? Pero tan bueno fue el show que hace este artista, ¿verdad? Que no es de mi gusto, por cierto, pero a la gente le gusta, que al final todos los problemas que hubo pasó a segundo plano, ¿verdad? Lo que uno se da cuenta, por lo menos lo que yo vi en el estadio de River en Argentina y no vi acá, es que está cerrado 7, 8 manzanas a la redonda ya el tráfico, que eso sería una locura acá en Asunción, decir cerrar con la olla del defensor de 7, 8 manzanas, pero es la única forma de que se descompriman 50.000 personas. Sería acá, la olla está a Quinta Avenida, cerrar desde Rodríguez de Francia hasta Quinta Avenida. Así está cerrado cuando cierran, entonces vos podés ahí comprimir muy rápido 100.000 personas. Lo que pasa es que implica una logística gigantesca y la gente de River está acostumbrada porque ahí cuando se llenan 100.000 personas, se cierran esas manzanas. Pero yo lo que veo difícil, y te lo digo de Coldplay, es el tema del costo, ¿verdad? El costo porque si vos tenés que pensar... Mínimo necesitas dos shows. No solamente eso. Imagínate, yo hicieron 10 conciertos de 100.000 personas, son 1 millón de personas. Y la entrada promedio costaba 1 millón de guaraníes, la más barata. Imagínate si vos ofreces una entrada más barata, 1 millón de guaraníes, y tenés que vender toda esa cantidad de entradas, si es que hay poder, si hay masa crítica para pagar ese monto. Esa es la duda que yo tengo, ¿verdad? Bueno, primer bloque vamos a hablar del tema censo, lo que dejó, lo que se viene, qué es lo que se va a hacer, las reacciones que se dieron. Podemos confiar en los datos ahora, el relevamiento de datos que se están haciendo para cumplir, por lo menos llegar al 90% en Asunción, en el departamento central. Hay dudas sobre el manejo del dinero, 44.000 millones de guaraníes se gastaron en insumos. Nos decía Pablo Seis de Contrataciones Públicas la semana pasada, eso no pasó por la DNSP, porque eso estuvo arreglado por las normas del Banco Interamericano de Desarrollo. Y otras cuestiones que queremos hablar con un senador, con un diputado, ya están con nosotros. Y el segundo tema tiene que ver con estas postulaciones que vimos, 18 hasta ahora para fiscal general del Estado. Algunos de los postulados van a estar con nosotros, 3 en particular. Vamos a hablar de qué garantías y confianza existen en relación a este proceso de designación del próximo o la próxima fiscal general del Estado. Hay muchas dudas, porque ya se presume que todo está digitado, de que todo estaría arreglado, ya se mencionan nombres de cómo opera el Consejo de la Magistratura. Hay confianza en la labor que pueda realizar el Consejo de la Magistratura, o todo va a ser un show nomás para que sea elegido el candidato del presidente de la República. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Les saludamos a nuestros invitados. Lucas Aquino, senador PLRA. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, Jorge, Pipo,
estimado diputado Sebastián García y toda la audiencia. ¿Qué tal, Sebastián García, patria querida, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás, Pipo? Lucas, buenas noches a la audiencia que nos sigue. Senador, esto que hablamos el otro día en la radio, paramos un poco la pelota al tema censo, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos que sucedió. ¿Qué es lo que se viene ahora? A tu criterio, de los datos que recogiste, sé que estuviste por el interior, por el departamento de San Pedro, después vamos a hablar del tema político, ¿estamos en condiciones de subsanar lo que pasó el miércoles o ya no hay confianza en la labor realizada por el Instituto Nacional de Estadística? Bueno, en primer lugar, para eso se aprobó el pedido de informe. Tienen dos partes bien marcadas, la parte de esclarecimiento de gasto del dinero y la otra es la parte metodológica. Estuve hablando con expertos en este tema y son dos cosas que no pueden ir en diferencia, es decir, el gasto con la metodología. Acá hay una duda en el gasto y la metodología de aplicación. Lo más importante en cualquier censo que tiene un resultado estadístico es mantener la credibilidad y la capacitación de los censistas. En este caso, los directores de zona y los jefes de zona, que en muchos casos, y la denuncia que yo recibí, algunos jefes de zona que tenían a su cargo cuadrillas de 133 censistas, que a su vez eran encargados de diferentes áreas, fueron expulsados del censo 2 días antes de la realización del censo. O sea, ¿cómo podemos mantener y cómo podemos tener credibilidad con este censo que tiene errores garrafales, tanto metodológicos como presupuestarios? Sebastián, a mí me llamaba la atención la semana pasada, en pleno siglo XXI, y volvemos al papel y el avirome, cuando ya en el 2012 se hizo mal, lo que vos quieras, pero se hizo con aparatos electrónicos, se hizo con... Hoy estamos 9 años, 10 años después, otra vez, con más tecnología todavía. Y con más plata. Con más plata, con más recursos, con más capacidad, con más conocimiento de todo, y salimos otra vez con el folleto y la virome, el papel, el lápiz, ¿no? La virome para marcar. Totalmente traído los pelos, o es así nomás. Y a ver, para mí empezó a saltar la alarma cuando yo me inscribí como censista. Me inscribí hace casi un mes y tratando un poco de ayudar en la promoción, dándole ese guiño de credibilidad y de respaldo político, ¿verdad? Que fue el empujón que se le dio desde que se aprobó la financiación y todo eso, ¿verdad? Pasaban los días y no recibía respuesta. Entonces ahí ya te empieza a saltar la alarma de que algo no está funcionando. Tuve que rebuscarme, digamos, con supervisores conocidos para entrar a la cuadrilla y ahí nos encontramos con el tema del papel. Resulta bastante llamativo, pero al mismo tiempo se respaldaban en el hecho de que en otros aparentemente se hace así, te dicen, en otros casos, en otros países y con mucho éxito, según lo que se explicó. Ahora lo que hay que ver es si en relación a las compras, ¿verdad? En relación a qué se compró, a qué se licitó, a cómo se pensaba llevar a cabo, sobre todo después de la recopilación de datos. Y ahí es donde resulta llamativo porque a ver, el lápiz en sí no era la mejor herramienta para llenar, no había plancheta, o sea, era bastante incómodo y poco práctico el proceso en general, ¿verdad? Esa mañana cuando empezamos, en mi caso me tocó censar otra zona a la de mi barrio, entonces llamativamente fui el censista que no fue censado, ¿verdad? Me tocó el barrio Ciudad Nueva, nuestra cuadrilla funcionó bastante bien. Estaba bastante interesante porque nuestra supervisora era del barrio, de la zona, conocía a la gente, entonces era como que eso se prestaba a la apertura y ahí sí funcionaba el tema de la planilla, funcionaba el tema de hacer a mano. El problema es cuando después se tiene que recopilar y se tiene que volver a transcribir todo a mano. Retrasa muchísimo el trabajo y es casi una redundancia porque vos en lo que recolectás después tenés que poner a mano y después tenés que cargar en algún momento. O sea, tiene tipo 3, 4 pasos previos a la carga en el sistema. Y ahí un poco vamos a los errores de transcripción, de entendimiento, de la caligrafía y de todo eso, ¿verdad? Todo lo que eso implica. Y sí, resulta llamativo, justamente por eso nosotros fuimos un paso más que el pedido de informe y ya pedimos la interpelación, ¿verdad? Creemos que si se quiere convertir en algo creíble, si se quiere devolver la legitimidad, creo que se tienen que esclarecer un montón de cosas, porque acá yo quiero hablar más allá de lo técnico y lo metodológico, quiero hablar del aspecto político, ¿verdad? Este tenía que ser un buque insignia
de este mes, de este gobierno. Necesitaba un espaldarazo de todas las instituciones, tenía que ser la actividad por excelencia, es algo un legado que le va a dejar a los próximos 2 gobiernos, como para tomarlo a la ligera. Y bueno, hasta hoy no tenemos una voz de mando que dé más allá del director, ¿verdad?, del Instituto de Estadística. Necesitamos al presidente en primera línea, porque fue el primer ausente. Claro. Entonces te da un poco la pauta de que el espaldarazo político también faltó. Y bueno, ojalá que se vea eso al momento de pedir de devolver esa legitimidad. Tanto un Ministerio de Tecnología ausente, un ministerio, bueno, sí, los militares estuvieron en las calles, pero tal vez Fuerza de Seguridad, tal vez Ministerio de Educación, que tiene la capilaridad del alcance de recuperar la zona. Entonces veamos qué pasa en estos días, cómo se esclarece y cómo se puede hacer para devolver la legitimidad a un proceso tan importante. Acá hay un par de cosas que yo decía el otro día. 3, así para poner en el escenario. A diferencia del censo del 2012, acá hubo presupuesto. Se aprobó este préstamo de $43 millones al Banco Interamericano de Desarrollo, que se va a usar en etapas, creo que en 5 para otros censos posteriores. En este en particular creo que se gastó, redondeando en números, $15 millones. Y por otro lado, a mí me sorprendió porque estamos en un periodo de campaña electoral donde hay muchas rencillas, las internas del Partido Colorado, los oficialistas, opositores. Sin embargo, se tuvo para este evento, para esta actividad en particular, el apoyo de todos los sectores, inclusive de los medios de comunicación, contrarios al gobierno, todos acompañamos. La clase política también. Yo veía campañas en redes sociales, algunos políticos con la remera instando, y el apoyo después ciudadano otra vez. Entonces, se tuvo la plata, se tuvo el acatamiento ciudadano que dijo yo voy a estar ese día, feriado, y se tuvo el apoyo político. O sea, todos los condimentos para que esto salga bien. Todos esos condimentos se dieron. ¿Por qué sale mal? Y acá viene una cuestión que para mí el martes, y a un adelanto, vamos a mostrar en la caja negra. Nosotros accedimos a una planilla de censistas de 3 ciudades del departamento central: Ñemby, San Antonio, Guaramaré. Aparece una lista de 3.000 censistas. 3.000 censistas con su número de cédula, de dónde, de qué localidad es, aparece el teléfono celular, y aparecen que algunos no son de Central, porque siempre se dijo que la idea era que sea inclusive del barrio. Aparecen de Hernandarias, aparecen de Caguazú, de San Pedro, de Alto Paraná. Entonces, agarramos nosotros esa planilla, revisamos, de los 3.550 nomás se presentaron. Y el resto están los supervisores que dijeron, le vamos a contratar como censistas a Lucas y a Sebastián, pero ponemos tu nombre, tu número de cédula, vas a llevar 50.000 y vos 50.000. Y yo, supervisor, llevo 100.000. Haces el cálculo, 3.000 por 100.000 son 300 millones de guaraníes. ¿Y cómo se completan los datos? Y los supervisores nomás completaron a mano. Entonces, espera un poco. Entonces acá no solamente está el problema de las familias no censadas, que hoy vi que estaban los militares recorriendo y recabando los datos, está lo otro que es más preocupante. Veíamos posteos, decía, amanecí hoy esta mañana y veo en mi puerta la calcomanía, y acá nadie tocó el timbre, nadie volvió. No hay garantías en el relevamiento de datos, y eso sí es en la calidad de la información. En la calidad. Habla de 70 y pico % de cobertura, claro. Y yo te digo, si yo le preguntaba a 4 personas, ¿cuánto a vos te censaron? Y 2 te van a decir que no seguro. Claro. O sea, eso te da una muestra. A mí no me censaron. Ese para mí es el problema de fondo también grave, aparte de la cuestión del manejo del dinero, ¿verdad? Porque para no olvidarme, nosotros tenemos el mismo informe. Por eso presentamos en uno de los artículos que fue aprobado la ejecución presupuestaria, la lista de los coordinadores, quienes fueron beneficiados con los viáticos. Ojo que se gastó en el precenso $6 millones. Entonces, nosotros queremos saber la ejecución del dinero real. ¿En qué se gastó? Ahora hablan de que no se adjudicó el lote de tapabocas. Y bueno, el director Iván dice que bueno, se gastaron 17 millones de dólares, no los 53 millones de dólares, 43 millones de dólares. O sea, si no se hacía esta investigación, si los senadores no presentaban ese pedido de informe, si los diputados no presentaban esta interpelación, iba a ser un escándalo. Para mí es un fracaso total. Para mí es un fracaso total
Y el primer acto de corrupción es el que cometió Iván, asumir un cargo sin tener la idoneidad. Ese es el primer fracaso. Este es uno de los proyectos más importantes para la República, más importantes para el país, para focalizar los problemas y aplicar las políticas públicas. Mínimamente debe renunciar y ser procesado por la Fiscalía. Por eso en el Senado Nacional también instamos a la Contraloría a hacer una auditoría de la gestión del dinero que tuvo el Instituto Nacional de Estadística. Creo que tuvimos el mismo caso ahora cuando se hizo el relevamiento de los que recibieron Pitibo, que la Contraloría terminó sacando que había no sé cuántos miles que recibieron sin tener que recibir. O sea, hay nomás un problema ya, no sé si un problema o el virus ahí de la corruptela, ¿verdad? De repartir la plata como si nada, como se hace a veces con los pescadores, o como se hace con... Y llama la atención eso, es decir, como reitero, si yo te digo 75% dijo ayer Ojeda que se descensó, yo no creo. Y si 75% incluye los MAU que te dicen que llenaron y que pusieron nomás tal cosa y que se fueron y pusieron una calcomanía y completaron como sea, yo creo que ese censo no sirve para nada. ¿Qué garantía tiene ese censo? Eso justamente es lo preocupante, porque la misma devolución que viene dando es bastante confusa, es bastante ambigua. Transmite por un lado que supuestamente se llevó a esa alta cobertura, pero no se percibe de esa manera. Acá ya es una cuestión de legitimidad, ¿verdad? De legitimidad. ¿Y cómo haces para decir que estos datos a esta altura del partido son válidos? Es un poco un trabajo conjunto que tiene que hacer, y ahí es donde yo digo que las demás instituciones que deberían estar respaldando están ausentes, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo conjunto, una acción de gobierno grande, concreta, puntual. Y como digo, hasta ahora no escuchamos a nadie más que al propio director del instituto a hablar del tema. No habría que parar hoy la pelota y decir basta de gastar, ahora quédense quietos, vamos a revisar bien primero. Después, total, el apuro ya no hay, ¿verdad? O sea, ya no nos vamos a morir sin censo 6 meses más, 8 meses más. Pero eso que estás diciendo, cuando nos dicen van a hacer una conferencia de prensa desde el INE, nos van a contar los avances, por supuesto ellos no nos van a decir que los datos recabados no son válidos. Al contrario, ellos van a decir los capos que son, el trabajo maravilloso que hicieron. Obviamente no podemos, pues ya hoy, ahí es donde esto se quiebra, que a mí me da muchísima pena, ¿verdad? Todos sabemos la importancia del relevamiento de datos y para qué sirve, ni una duda, por eso el nivel de acatamiento, ¿verdad? Pero ¿dónde se quiebra esto? Cuando aparecen estas denuncias de formularios que se completaron a mano, casos de esto que vamos a mencionar el martes a la noche, aparecen inclusive algunos dirigentes seccionales detrás ahí con su camioneta haciendo seguimiento, hay un sesgo de manejo político para el tema mediático. El tema de tapabocas, ya que mencionaste, senador Aquino, nos dijo Pablo Seis, en todas las compras de insumos no se hizo por la 2051, porque es un préstamo y se hizo basado en las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo. Había sido los tapabocas, sí se compraron. Y van a donar al Ministerio de Salud. Entonces se le preguntó, ¿por qué compraron? Porque la planificación se hizo mucho antes, dice. Y después en abril nosotros ya sabíamos que ya no había obligatoriedad para el uso de tapabocas. En abril, ¿verdad? Y en contrataciones públicas, ellos ya informan nomás las compras que realizaron. En el portal de contrataciones públicas aparece que esta adjudicación todavía no se dio, pero porque todavía no informaron nomás. ¿Cuántas otras compras todavía no informaron a la DNCP? Estas 44 mil millones de guaraníes de compras es lo que se informó. Se gastó mucho más, no se informó nomás todavía. ¿Cómo se hizo ese proceso? O sea, ya hay una serie de dudas. Y lo otro, el reclutamiento de los censistas. Perdón que ponga como ejemplo, en el 92, yo conté el otro día en la radio y me tocó ser censista. Yo estaba en el colegio y yo tenía que presentarme a la mañana temprano y tenía que firmar una planilla y mi presencia me significaba puntos para una materia en el colegio. O sea, había un compromiso de mi parte, aunque yo no me fui por viático, sino me fui por los puntos que me iban a dar para pasar una materia. Entonces se trabajaba en conjunto con el Ministerio de Educación, los docentes estaban capitaneando. Hoy vos no... ¿Quiénes hacían reclutamiento de censistas? Da una imagen como que se hizo para comer la plata. Claro. Yo por lo menos veo se editó todo lo que sea gratuito y todo lo que podía ser lógico
para ver cómo podíamos comer plata. Yo así lo veo, discúlpenme, ¿verdad? O sea, ustedes tendrán una investidura que respetar ahí, ¿verdad? Pero yo no. A eso hay que sumarle los refrigerios que nos llegaron, los alimentos que nos llegaron, todas las cuestiones, el viático que no se pagó en el día, Logística. que resulta absolutamente llamativo, porque el viático puede para cubrir tu gasto del día, Sí. tu gasto, el transporte que no se previó, o sea, imagínate, la gente tenía que desplazarse, tenía que experimentarse o sea, tenía que arreglársela cómo moverse ese día para ir a acudir al censo, ¿verdad? Y había una validez de extensión universitaria para determinados sectores, pero era una reducida cantidad al fin y al cabo. No, o sea, ahí lo que me llama la atención, para mí que se hizo esto, tenemos un montón de plata para viático, a ver, tráeme tu lista, tipo, incluirle a todos los muchachos ahí repartidos, vamos a ver qué sale. Así, Pipo. Y entre ellos menores de edad. Entre ellos menores de edad. Nuestra candidata a vicepresidenta de la República, Luz Borja, recibió a una nena de 15 y de 16 años en su casa a las 3 de la tarde. Menores de edad. Y había gente que llegaba, Para leía. un día tuvieron un vaso de agua y una barra de batata. O sea, el trato miserable para abaratar costos y utilizar a los censistas. Y en detrimento de eso compran tapabocas totalmente innecesarios. Compraron notebooks por valores elevados. Contrataron vehículos. Sí. La verdad que es lamentable, Jorge y Pipo, ¿verdad? Yo creo que, como dice Jorge, se le dio todo, el respaldo político, el Así respaldo mismo. mediático, el respaldo de la gente, o sea, hasta la gente que, yo recuerdo que la gente me decía, y no poder salir, y bueno, pues el censo es importante, uno hacía una campaña con la gente que no estaba de acuerdo, se trabajó con eso y volvieron a hacer lo de los 2.000 millones, 1.600 millones, se les da todo, se le dio confianza, el Congreso le dio confianza, 1.600 millones para la pandemia y nos jodieron, ahora se le dio 43 millones de dólares de confianza, nos volvieron a joder. Evidente, yo creo que hay que parar la pelota y decirle, muchachos, hasta agosto no hagan más nada ustedes, que el próximo Sí, gobierno haga. eso, pero el típico problema de desarticulación de este gobierno, el típico problema en el que no se hablan ministros uno con otro, no se hablan instituciones, entre otras, y bueno, no hay una voz capitaneando. Eso es lo que es grave, que hasta hoy el presidente no se pronunció sobre el censo, además de no haber estado en ese día. Esto es lo más importante, uno de los legados más importantes que debería dejar este gobierno, Así mismo. que va más allá del asfalto y de la infraestructura y de los puentes. Este es un legado importantísimo porque lo van a usar en el buen sentido o padecer los próximos dos gobiernos, los próximos dos periodos hasta que se haga el próximo censo. El mensaje que dejó el presidente, yo no sé si hasta qué punto era un viaje que se tenía que hacer, que era impostergable. Al final vos ves la reunión, esos viajes eran con el presidente de Alemania, y el más florero que nuestro vicepresidente no puede ser presidente de Alemania. Si me decía era el primer ministro, pues, entiendo, ¿verdad? Canciller. Pero no era una cuestión así como escuché a la senadora Ovelar en su intervención, un viaje que se programó hace un año. No, hombre, un año para visitar al Se han presidente de suspendido Alemania. viajes mucho más importantes por otros motivos. Ha suspendido el presidente, evidentemente Pero no quería estar. claro, aparte aprovechar pasar el cumpleaños allá, ¿verdad? En Europa, eso entre paréntesis. Pero de vuelta nomás digo, ¿cómo? Perdón que diga este término, los paraguayos somos mansos, pero no boludos. En algún momento esto va a explotar, ¿verdad? De todo, ya en pandemia nos robaron, ¿verdad? Nos robaron en pandemia. O sea, y como decía el otro día un exministro, porque primero nos han robado ahora con el censo, ¿verdad? Y nosotros de vuelta confiamos de vuelta porque anteponemos la importancia de esta actividad del censo para después llevar adelante las políticas públicas claves, ¿verdad? Todos los problemas que tenemos. De vuelta, todos nosotros nos pusimos el país al hombro, vamos a aguantar. Hablaba con esta Guillermina Illes del gremio de MIPYMES, me dice, nosotros, la pérdida que tuvimos parar un día para nosotros, tuvimos que pagar el salario de nuestros empleados igual, el perjuicio que nos generó, pero entendimos la importancia de esto. O sea, todo, y el presidente no estaba, tampoco aportaba mucho, pero el mensaje puede, ¿verdad? El mensaje Claro, que se queda. y ahí es donde te digo ese espaldarazo político. Ahí tenés que tener a un gabinete en primera línea viendo la Siendo contingencia. censista como vos. Viendo O sea, la contingencia, viendo qué hacer para amortiguar la situación, cómo respaldar, cómo poder atajar la oleada que se viene, porque es similar a lo que le pasa con el tema del EPP. El otro día le liquidan al tipo y pasa lo del buen pastor, ¿entendés? Es como que parece que no terminan de subirse a la ola Pero de sí, un posible... hasta un ministro del Ejecutivo se estaba burlando, o sea, en el sentido, usó sus redes sociales, el TikTok, para decir, estoy acá esperando al censista, ¿verdad? Imagínate. Así mismo. Entonces, yo te decía el otro día, bueno, creo que me hiciste un comentario.
juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿verdad? O sea, sin ni la cabeza que tendría que estar acompañando, dando ese apoyo que vos estás mencionando, moral, político, de que todo el gabinete estamos acompañando para el legado que esto va a significar. Nadie, ¿verdad? Está el Iván Ojeda, pobrecito, digo yo, pobrecito, pero está solo, ¿verdad? El que da la cara por lo menos, pero está solo, ¿verdad? Yo no, un ministro del Poder Ejecutivo acompañando, gestionando, nada, solo estaba, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ¿qué es lo que es importante entonces para esta gente? Y nada. ¿Qué es importante? Licitaciones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para vender asfalto a las empresas contratistas. ¿Qué es lo que es importante? Si esto nos hemos tomado así con la seriedad y aparece otra vez esto que vamos a mostrar con lujo de detalles el martes de la noche, de los 3.000 censistas, 500 más parecidos y los coordinadores allí parece que se quedaron con la plata del viático, eso es de terror. Así, Jorge, yo envié a la producción unas fotos, no sé si pueden publicar, de folletos de censistas que fueron arrojados a las basuras, de mensajes entre coordinadores, quienes fueron cesados en sus funciones días antes del censo. La total falta de gestión, la total falta de gestión de este gobierno a esta altura es una vergüenza. Y como dije en el Senado, ¿qué podemos esperar de este gobierno que pretendió curar el COVID comprando agua tónica? Es imposible, es imposible. Nos tomaron el pelo una vez más. Y es una vergüenza. Y sí, en realidad, yo estoy enojado como toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía esperó esta fiesta del censo para por lo menos tener un aire de respiro y ver qué podemos solucionar en este país, que la falta de capacidad de los actores políticos es lamentable. Yo no me quiero imaginar lo que va a significar. Ustedes tienen esa atribución, ¿verdad? Hablaban de la interpelación, le van a convocar, decíamos, paramos por la pelota, ya describimos el problema, todo lo mal que se manejó, ya está. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Los datos, ¿van a servir o no van a servir? Eso tenemos que hacer de vuelta, tenemos que endeudarnos otra vez otros 15 millones de dólares para hacer esto. Tenemos que encerrarnos otra vez en nuestras casas un día laboral y perder lo que es la pérdida que eso significa para la economía en una época del año difícil, complicada. Hay que pagar aguinaldo, tenemos que ajustar los cinturones para llegar a fin de año. O sea, todo eso hay que tener en cuenta, pues digo, y tiene que haber una consecuencia también. No puede salir tan nada esto, ¿verdad? Pasó nomás ya, ahora estamos ya con el tema político, pasa largo, no salió bien. Tiene que haber responsables de esto, con rostro, con nombre y apellido, ¿verdad? Y lo que más me preocupa es que esta mañana supuestamente estaban en el departamento, en Asunción y el departamento central continuando con el censo, y veo que el anuncio de las zonas que visitan se da tipo a las 12 del mediodía o a las 11 de la mañana, creo, o sea, cuando ya está transcurriendo la mitad de la jornada. Y ahí te da la pauta de que no sé cuánto es realmente la confiabilidad de cómo están haciendo supuestamente los faltantes, las áreas faltantes. Es realmente preocupante. Esta es una posición súper incómoda, porque esta es una fiesta que esperamos, esto es un hito que esperamos. Es una apuesta que todos hicimos, porque si miran las discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados y supongo que también en la Cámara de Senadores, era una especie de unanimidad, una especie de voces todas a favor, en la que decían que era importante, en la que decían que era una apuesta. Todos hicimos campaña a favor. Todos. El respaldo político Todos hicimos campaña a favor. El respaldo político de todos, menos de su propio gabinete, menos del propio ejecutivo que tenía que llevar yo la me batuta. inscribí como censista, para dar el ejemplo, tendría que ir el presidente inscribirse como censista, estar él recorriendo, los ministros, uno pensaría que en un país civilizado, ni siquiera primer mundo, sale el presidente, él habla, me voy a recorrer con la gente, no, él no estaba luego ya, pero ni eso, o sea, no se pueden quejar de que le faltó nada. Es todo torpeza. Me dice acá, me hace recordar a Miguel Gaspar, ¿verdad? Que perdón, el tema, hay una cuestión con Amazon que se firmó, no se firmó convenio de confidencialidad con los mismos censistas que tenían que haber firmado un convenio de confidencialidad de los datos recabados. Así mismo. Todo está hecho como... Y a partir de, justamente atendiendo lo que te dice ahí el profesor, justamente, imagínate que cuando se le empieza a venir la noche, ¿verdad? En el sentido de que empieza a terminar la jornada, se empiezan a desesperar, lo más creativo que se le ocurre hacer como solución es un formulario Gmail donde una persona
en teoría de manera gratuita tenía que registrarse. ¿Por qué? Porque Totalmente las líneas inseguro, colapsaban. totalmente inseguro. ¿Quién se hace responsable del Gmail? Ese es un funcionario que desesperado creó una dirección, hizo el formulario y empezó a circular. O sea, imagínate, Así cero contingencia institucional, cero garantía institucional. ¿Y tuvieron cuánto tiempo para organizar? Eso es lo que yo Tuvieron- digo. no. Y si no llegaste, ¿por qué no Tiempo- pediste una prórroga? Si no Tiempo, tenías? dinero y apoyo. Tiempo, dinero y apoyo tuvieron, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo pudo haber fracasado esto? Porque esto es un fracaso. Así mismo. Esto es un fracaso por donde lo mires. Porque ya aparte perdieron el capital de la credibilidad. Lo más importante ¿Qué es en lo este más tipo de trabajo. importante? ¿Qué es lo más Lo importante? más importante. Entonces, ¿cómo construimos después, cuando nos hablaban, que todos hoy sabemos la importancia del relevamiento de datos? Pues eso es lo mismo que vos te vas al médico y te haga un diagnóstico. Y si el diagnóstico falla, el remedio para la solución de tu mal no te va a servir, te puede liquidar, ¿verdad? Entonces es lo mismo, lo mismo. Si nuestro diagnóstico no funciona, después ¿cómo va a aplicar las políticas públicas necesarias para solucionar los problemas de la gente? Así mismo. Pues esta es la base de todo. La base de todo, independientemente a quién conquiste el poder el próximo año, esta es la base Ese de es todo. el punto de partida. Entonces, si esto perdemos, caramba, por eso hay una responsabilidad por parte de ustedes, ¿verdad? De exprimirle al máximo no sé si a Ojeda, ¿verdad? Que es la cara visible de toda esta historia, y no sé, ponemos unos técnicos y revisamos con estos especialistas, porque he Sí, leído... porque hay que hacer un muestreo de los He datos, leído- a ver si son reales, llamarle Sí. a uno por muestreo a X cantidad de gente y decir, usted completó esto, todos los datos son reales, y ver qué fiabilidad tiene. Y si tiene un nivel bajo, hay que tirar toda la basura, hacerle responsable y procesarle a los responsables y hacer de vuelta con otra gente, Es evidentemente. así mismo. Así mismo. ¿Qué es lo que va a significar eso? Bueno, yo me quiero imaginar hacer de vuelta todo esto. Del 2012 el BOE ya no Sí, funcionó, ¿verdad? esto no va a ya- servir. No va a servir porque no tiene fiabilidad, no tiene confiabilidad. O sea, Pues uno puede, ¿qué puede argumentar? No tuvimos una campaña en contra de ciertos medios, nada. Tuvimos una clase política, nos boicoteó, nadie, todo a favor. O sea, todos tuvieron a favor para hacer Se bien. aprobó el crédito y ni siquiera tuvieron la capacidad de ejecutar el crédito. Cuando se le apretó al director de la INE, salió a decir que no se gastó todo este dinero. O sea, quiso justificar su ineptitud. gastamos 17 nomás. Gastamos esto nomás No más. de lo que nos vieron. O sea, como pretendió que salgamos a aplaudirle todos los paraguayos, ¿verdad? Después de que nos encerraron 12 horas y según el sector productivo, creo que 200 millones de dólares costó este paro laboral en toda la República. Así O sea, mismo. la verdad que yo tengo cero confianza en lo que hizo Iván Ojeda al frente del INE, ¿verdad? Y lamentablemente perdimos una gran oportunidad para hacer las cosas medianamente bien. Y Como- este gobierno se caracteriza por la falta de responsabilidad. Y la improvisación, ¿verdad? Por eso yo decía ahora que estamos en periodo electoral, basta de improvisar, ¿verdad? Como que, pues nos cuesta muy caro, ¿verdad? Sebastián Villarejo siempre dice, cuando hablamos del tema del arrendamiento de las máquinas electrónicas, yo digo, cuesta caro, sí, por la democracia cuesta caro, dice él siempre, ¿verdad? Tu presidente de tu partido. Y estamos de acuerdo, pero esto también nos cuesta caro, porque sabemos la importancia, ¿verdad? Entonces no puede ser que no funcione, ¿verdad? Puede ser que no hay explicación alguna. Es la consecuencia también de la improvisación, ausencia de liderazgo, la costumbre del robo, ¿verdad? Cuando la cabeza luego es corrupta, el resto dice, vamos a aprovechar este en otro momento, si todos lo roban acá, porque pues nosotros no vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces desde la cabeza ya no funciona, ¿verdad? No hay liderazgo, la cabeza se manda a mudar, no bajó línea. Entonces cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Y este es el resultado. Esta es la consecuencia, ¿verdad? Así Es un mismo. trabajo serio, ¿verdad? Con liderazgo. Por eso es tan importante lo que hagamos los paraguayos, los ciudadanos, el 18 de diciembre las internas, después las generales, ¿verdad? Miremos los proyectos donde existe un equipo y un proyecto, una propuesta, donde no podemos seguir improvisando. El costo que pagamos los paraguayos es demasiado alto. Vamos a hacer una pausa cortita. La vuelta seguimos hablando con nuestros invitados. Sí, viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo y tu compra te sale gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra.
Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble camioneta Volkswagen Amarok full equipo 0 kilómetro 2022. Aprovecha y compra hoy con los mejores precios del país. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Caro Cruz. Quiero hablar del tema político, ¿verdad? Ya cerramos ahora el tema censo. Podemos hablar del tema político un poco. Cerramos ahora el tema censo. Está entonces la interpelación. ¿Seguro ya está eso o no? Y está presentada. Vamos a ver si se trata ya este miércoles para que, como te digo, acá es una cuestión de celeridad. Hay que ser bastante rápido porque el tiempo también juega en contra para eventualmente devolver cierta legitimidad, si es que hay algún camino, para devolver la legitimidad al resultado o frenar, exactamente. Porque yo quiero verle el lado optimista, como te digo, esta es una posición incómoda en la que tenés que justamente atacar y cuestionar un proceso con el que todos contábamos que sea exitoso, sí, al cual todos apostamos porque es un legado importante, ¿verdad? Y que te termine, digamos, rebotando de esta manera. Entonces, creo que el tiempo es fundamental para que se esclarezca y para ver si hay algún camino a devolverle cierta credibilidad al proceso. La Contraloría, me decía Blas Llano el otro día, el senador de tu partido tiene que tomar intervención, ¿verdad? También nos decía Pablo Sey también nos decía, la institución hoy que tiene atribuciones para entrar a revisar, hoy es la Contraloría, ni siquiera contrataciones, ¿verdad? Porque ellos están atados, porque no. Esto se manejó con las normas del Banco Interamericano de Desarrollo, que entre paréntesis, ¿cómo estamos en confianza y credibilidad con el BIP? ¿Verdad? Como decía, abren la canilla, nos dan la plata, pero nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? Muy fácil otorgar préstamos, ¿verdad? Nada al BID. Claro, muy fácil otorgar los préstamos, ¿verdad? Pero todos tenemos que pagar, ¿verdad? Esa es una buena cuestión para meter dentro de el próximo periodo legislativo algún tipo de legislación sobre los préstamos del BID y compañía que también tengan que pasar por ciertos controles, porque esto es un festival, ¿no? La verdad que es preocupante porque ahí ya vienen siendo varios los canales que o tienen baja ejecución o no tienen la ejecución adecuada o directamente no se concretan los proyectos. Y bueno, así como en su momento también tuvo su cuestionamiento, viene teniendo cuestionamientos lo que es la ejecución de la agenda digital, viene teniendo cuestionamiento ahora al censo, hubo cuestionamientos a lo que fue el Metrobús en su momento. Y así es la suma un poco de las cosas que debería llamar la atención, qué es lo que falla en el proceso, porque la cuota hay que seguir pagando, ¿verdad? Sí, y le termina comprometiendo. Hay antecedentes de acá, representantes del bien de nuestro país estuvieron procesados, o sea, miramos, no es que hoy dudemos de quienes están a la cabeza, pero hay antecedentes. Pero dudamos. Y más vale, ¿verdad? O sea, hay razones para dudar, ¿verdad? Hay razones para dudar, sobre todo cuando te dicen, porque, a ver, este es un préstamo, es cierto, pues tenemos que pagar todos. Y acá, ¿qué es lo que tiene que funcionar? Los sistemas de control. Cuando tenemos una ley de contrataciones públicas y hablas con el director, te dice, todo el proceso de adquisición de compras, 44.000 millones de guaraníes para el censo, se hizo a través de las normas del Banco Interamericano de Desarrollo. Esas normas son transparentes. Yo entro en una página y tengo el ID y tengo toda la lectura de cuántas empresas se presentaron. Las licitaciones se hicieron dirigidas o se hicieron abiertas. ¿Cómo se hicieron esos llamados? O sea, esas son las cuestiones, porque al final, si es un préstamo, al final tenemos que pagar todos nosotros. Al final es nuestra plata. Entonces, más vale que exijamos transparencia en el manejo hasta de la compra de un lápiz de papel para la hoja del censista. Tenemos que saber de dónde se compró. La empresa que proveyó el lápiz de papel, una empresa que ganó por precio, realmente, o cómo fue. No sabemos eso, porque no tenés esa información, ¿verdad? Es así mismo, y el nivel de endeudamiento que tiene el país es terrible. Que cada gotita de agua de su matante, así ya está el vaso. Vamos a hablar de política. Sí. Interna de Patria Querida. La pregunta es, y te decía, tu interna es un poco más tranquila. ¿Hay una interna fuerte ahí realmente? Por ejemplo, vos estás como candidato a diputado por Asunción, está Rocío Vallejo, de los conocidos, de los que estaban para volver. Y bueno, Rocío viene de Central. De Central, viene de Central, pero viene al equipo de Capital. ¿Ustedes quieren volver a tener 2 diputados por Asunción? ¿Apuntan a más? ¿Va a haber una interna dura ahí para elegir quién es el número 1? ¿O te parece que...? Nosotros tuvimos un proceso muy interesante como Patria Querida. De hecho, al entrar a la concertación, fuimos el partido que entró con la misma línea desde el principio, sin condicionamiento, y mantuvo la candidatura firme de Sebastián Villarejo hasta el día de hoy, ¿verdad? Dentro de la disputa con los demás candidatos liberales. Entonces se presenta ahora como la única alternativa no tradicional, por así decirlo, que nos permitió en este tiempo construir partido, que es lo que buscamos, ¿verdad?
construir partidos, construir candidaturas en todo el país. Hoy Patria Querida tiene presencia en los 17 departamentos, tanto como en diputados, senado y juntas departamentales, que es algo que fuera de los partidos tradicionales ni un otro partido se acerca siquiera. Entonces es un logro importante. A partir de eso generamos un proceso de inscripción temporal, que es un proceso que permite que las personas se sumen al padrón para la participación en la interna. Si bien tenemos un movimiento, el orden se va a terminar de definir en el desbloqueo, pero por sobre todo nos ayuda y digamos a consolidar liderazgos y a trabajar ya lo que se viene con miras al mes de abril, ¿verdad? Uno poniendo todas las fichas a la candidatura de Sebastián Villarejo y Patricia Dos Santos, ahora para la interna de la concertación, a pesar de que ciertos sectores quieran presentarlo como un mero trámite o desincentivar incluso la participación o venderse ellos como la concertación, ¿verdad? Como que son la concertación. Acá hay una disputa interesante de 3 candidatos liberales y un candidato de Patria Querida, que va a ser un lindo ejercicio para el 18 de diciembre. Fuera de eso, ¿verdad? Se va a dar la interna. En Capital tenemos varios locales de votación y es un proceso interesante de crecimiento y de consolidación del partido que vinimos trabajando en este tiempo. Ahí lo que pasa es que va a haber una sola lista de 7 por asunción, 7 son, ¿verdad? 7. Y lo que va a cambiar es el orden, pero digamos que si vos salís séptimo, no, vas a seguir figurando en la general y puedes volver a remontar en la general. Claro. O sea, no va a quedar nadie afuera. Pero es un primer ejercicio, ¿verdad? Es un primer incentivo a invitar a la gente a participar, a invitar a la gente a votar y sobre todo a transmitir de que las listas de Patria Querida no tienen relleno, como históricamente hicieron, digamos, ciertos partidos de manejo más familiar o de manejo más así, de manejo más chiquito. Y ese fue el salto a consolidar como partido político, como fuerza política, que nos dio un buen resultado en las municipales del año pasado, con concejalías y varias intendencias en todo el país. Y ahora queremos reforzar nuestra presencia en el Congreso, ¿verdad? Además del, como te decía... ¿Cuánta gente esperan que participe en la interna? Estimativo. Y en la interna yo creo que estarían participando unas 25.000 personas aproximadamente, 25 o 30.000 personas. ¿En esa lista de diputados? 25.000 personas, sí. No, a nivel o sea, la lista, diputados y senado. Diputados, la senado y juntas departamentales en los departamentos del Claro, interior. lo que pasa es que claro, si te entiendo tu pregunta. Patria Querida pues no es un partido de masa, afiliación. Sí, pero tiene un candidato a presidente que necesita los votos. Claro. Pero entonces, vos tenés el nivel del padrón, digamos, del partido que llega, creo, a 25.000 a 30.000, ¿verdad? Pero Sí. ese es el nivel de participación que podés llegar a tener. De ahí a que voten todos, no sabemos. Claro, ese pero fuera de eso, como te digo, además ya son las candidaturas a Senado y Junta Departamental y Diputados que están haciendo campaña por la dupla, Claro. ¿verdad? Es la pequeña estructura, digamos, que quiere hacer frente a la estructura tradicional del Partido Liberal en la concertación del 18 de diciembre. Ahí lo que yo tenía una duda el otro día, hablaba con este tema que salió por el padrón nacional, la concertación, etcétera, etcétera. Yo tenía una duda, porque yo transmitir nomás, pues ya entiendo más o menos. Yo me voy al local, no sé, colegio iberoamericano donde voy a votar por Patria Querida en las internas. Entonces yo despliego, me aparece el candidato de la concertación. Todos los candidatos de la concertación me aparecen. O sea, A presidente. A presidente, ¿verdad? Yo estoy en el padrón, por supuesto en el padrón nacional, y yo tengo la opción de votar por los candidatos de la concertación, ¿verdad? Desde Martín Burr, Fleitas, Villarejo, Efraín, o sea, todos ellos me despliega eso. Voto por el candidato a presidente. Después, yo ya no aparezco más dentro del padrón nacional, sino ya en el padrón del partido político al cual pertenezco, para los cargos plurinominales. ¿Es así? Es así. Son 3 ubicaciones. Una vota solo chapa presidencial, la que es de todo el padrón nacional. Sí. Y las otras 2 votan en la interna del Partido Liberal y en la interna de Patria Querida. Pero ahí ya aparecen solo los que están afiliados a los Exacto, partidos exacto. políticos. Ya no aparece el volumen de... Pero acá lo importante es decir que afiliados y no afiliados, todos pueden participar el 18 de diciembre. Eso es lo que hay que destacar. Para Y presidente. pueden votar para presidente. Pueden Y votar. si no eso están nomás afiliados luego. a ningún partido o están afiliados a ningún partido, pueden votar
en la interna, en las listas plurinominales de qué partido? De ninguno. Solo chapa presidente y vicepresidente. Ahí está, esa es una pregunta clave. Ah, o sea, por ejemplo, la lista de, ¿cómo llama la de cantidad de Alianza Encuentro Nacional? No es que puede votar cualquiera. No. Solo los Afiliados. No sé cómo son las internas de los partidos. Por eso que yo hacía esta conforman la pregunta. alianza. Por eso yo hacía, yo estoy en el padrón nacional. Yo entendía que por Pachaquería, si yo no estoy afiliado a Pachaquería, no puedo votar por los diputados de ¿Y Pachaquería. por qué los otros partidos no van a hacer? Abrir nomás todo para que... o sea, ahí pues donde se prostituye el tema de las afiliaciones y por qué los partidos políticos eran celosos de sus afiliados. Pues, esa es la eterna discusión entre paréntesis. Era que yo hoy le entiendo al Colorado que dice que el otro día nos llamaba una señora de la radio y me dice, espera un poco, yo pongo mi número de cédula y aparezco en el padrón de la concertación. Yo no decidí formar parte del padrón de la concertación si estamos en una interna. En las generales sí. Y esto me puede crear confusión. Dice, yo históricamente voté en tal local, pues yo soy colorado desde los 14, 13 años, te dice, y ahora aparezco en un padrón de la concertación. Y me puede crear una confusión, te dice, ahí está clara. Bueno, eso me preocupa es que alguien, por ejemplo, que figura en el Partido Colorado, vote en el Partido Colorado y alguien se vaya y vote por mí para presidente en la interna de la concertación. Y yo aparezca como que voté 2 veces y yo me voy en cana. Y del otro lado también puede pasar lo mismo. Pues, tío, pero no voy a figurar por el Partido Colorado si no estoy afiliado en teoría. Debe haber fantasmas como en todos lados, pero digo, en la concertación sí o sí figuro. Entonces yo me voy y voto en el Partido Colorado, marco. Y se va alguien que me conoce y marca, no creo en donde yo estoy, pero puede pasar. Vota por mí, O sos colorado y querés votar por un candidato a la concertación, votás por el candidato a la concertación y aparece que en el Partido Colorado... te he votado por la duda por vos, ¿verdad? Y ahí alguien me denuncia y yo tengo un problema. O sea, ¿cómo yo demuestro que no voté o que voté en un solo lugar? Y vas a tener tu certificado de votación del lugar donde participaste. Entonces, tranquilamente No, demostrar. pues me vas a decir, el otro tiraste. ¿Qué? Y no, porque No, pero no hay puede. otro. Claro. El certificado electoral es el certificado de votación. Pero los dos me pueden dar. O sea, los dos pueden emitirme el certificado electoral. Negativo. No. A ver, vamos a decir, yo te conozco a vos y te quiero joder, Sebastián Villarejo, o a mí, o a Jorge Torres, que he conocido. Entonces yo sé que él va a votar en Pachaquería, pero que en este caso se da al revés, ¿verdad? Que él puede ser colorado, pero que va a votar en Pachaquería. O sea, ahí vota en Pachaquería, vota ahí en la concertación, marca, le dan certificado de votación, y algún bandido en Ñemby, que es donde figura Jorge Torres, Partido Colorado, vota por Jorge Torres y genera un certificado de votación de Jorge Torres. Genera el documento. O sea, bueno, un documento, un papelito, una boletita, ¿verdad? A mano. Y después cuando se hace el cruce aparece que Jorge votó acá y votó allá. ¿Cómo Jorge dice, no, yo no voté en los 2 lugares, voté en un solo lugar? ¿Cómo demuestra? Se firma eso. Se firma eso por el vocal, los presidentes, un documento oficial. Si yo estoy haciendo una truchada en una seccional de Ñemby, todos van a firmarme lo que yo diga. No, claro, pero la hoja también firmas cuando te vas a votar. ¿Vos lo que no Vos firmas? no firmas. ¿Vos no firmas? Sí firmas. Sí, se firma. Firma. Yo no me acuerdo de firmar. Sí, está Claro, entiendo yo, se puede dar ese escenario, puede pero dar, se va a dar, seguro. pero tiene que haber un contubernio entre todos los miembros de mesa, el presidente de mesa, el vocal, el veedor. Tiene que haber un contubernio entre todos, claro, mira, sí, puede darse. Yo he visto mesas donde hay 250 inscritos y votan los 250 por una sola lista. O sea, si no hubo contubernio ahí, déjame coger, boludo. O sea, y no es un solo partido, de todos los partidos, lo más chico que se te ocurra, te he visto ese tipo de cosas. Bueno, pues queda aclarado entonces, el que no está afiliado a un partido político en las internas no va a votar no puede votar, aunque solamente solo presidente y vicepresidente. Y es importante aclarar que el 18 de diciembre todos los paraguayos que están inscritos en el registro cívico permanente pueden ir a votar a un local de la concertación. Sí. Basta buscar en la página web de la concertación donde les toca y van a votar presidente y ahí se la paga. se la paga, exactamente. Ahí está. Lucas Aquino, senador, estás con Burr, ¿verdad? Sí, con Martín. Martín Burr, Luz Borga. Y no, imposible ya acordar con Fleitas para hacer frente al oficialismo. Nosotros estamos preparados para ganar la elección en la concertación el 18 de diciembre. En serio les digo. Estamos trabajando en todo el país y creemos que dentro del Partido Liberal vamos a dar una sorpresa el 18 de diciembre. ¿Con cuánto creen que se va a ganar, ustedes creen que se va a ganar la interna de la concertación para presidente? ¿Qué porcentaje puede ser? Porque son 4 candidatos. 4 son, ¿verdad? Son 4 Y con 25, 30% ya podría ganar uno. Yo no quiero hacer presunciones. Lo que quiero decir es que la aceptación de Martín en todo el país es brutal. Tanto para su candidatura a presidente de la República como los cargos a senadores que la acompañan. Por un lado, nosotros dentro del movimiento Renovación Azul, la lista 50
buscamos renovar el Partido Liberal a nivel nacional, ¿verdad? Yo soy el senador más joven del Partido Liberal y bueno, lamentablemente sigo siendo el senador más joven del Partido Liberal en los primeros números de la lista. O sea, estamos luchando contra una Dionisio estructura... María dijo que se va a bajar Burt antes de las elecciones. Que le va a dar el voto, le va a pedir el voto por Efraín. ¿No va a hacer No eso? creo. No vamos hasta el final nosotros. Creo que su candidato es el que va a bajar. Sí. Puede pasar muchas sorpresas. ¿Puedo decir? Sí. Ustedes no se bajan. No, ni nosotros loco. al contrario, apostamos fuertemente al voto independiente, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación? Hay 5 millones de personas inscritas para votar, más o menos 1.200.000 votan en la interna colorada. La interna liberal históricamente no llegó a 500.000 votantes en términos de participación. Incluso en el 2021 llegó a 440.000 votantes. En su máximo esplendor en el voto en la última elección que le eligió a Efraín, ¿verdad? Dividido en 3 candidatos. Entonces creemos que con el remanente, unos 3.200.000 ciudadanos habilitados para votar, que pueden participar el 18 de diciembre en la concertación, con que haya un 15-20% de participación de ciudadanos independientes, puede haber una sorpresa interesante a favor del candidato no tradicional. O sea, la partición de 3 liberales favorece a ustedes. La partición 3 liberales, no, está también un cuarto liberal. Hay un Herminio cuarto, Ruiz pero- Díaz, sí. Hay un cuarto liberal, la partición de 4 liberales, la apuesta de un candidato totalmente a la estructura, o sea, es decir, Efraín está apostando 100% al voto de estructura, ¿verdad? Por eso retoma relaciones, digamos, con Portillo y demás personas que ya son ejemplares otra vez, ahora que se necesitan los votos. Y bueno, entonces creemos que con un 20% de participación puede inclinar la balanza fuertemente a favor del voto independiente, ¿verdad? Que en este caso iría para Sebastián Villarejo, y que se respalda en las candidaturas que logramos consolidar en todo el país, tanto a Junta Departamental, diputados y senadores. Entonces ahí puede estar la apuesta de inclinar la balanza y de justamente superar esos números históricos. Y mira que Villarejo es un tipo con suerte, así que por eso creemos que pueden haber un viento favorable a favor de la candidatura independiente. Yo respeto muchísimo el trabajo de Patriarquería. Lógicamente, la participación de Patriarquería y sus posiciones dentro de la concertación fortalecerán terriblemente la victoria que va a tener la concertación en abril. Y te pregunto, habla de que Efraín tiene la estructura. ¿Ustedes tienen estructura de o no? Pero dentro de la concertación, yo creo que el único candidato que puede ganarle al Partido Colorado es Martín Burr, porque tiene la estructura dentro del Partido Liberal y va a tener el voto independiente. Se está trabajando en esos dos aspectos. Y Martín ya nos demostró que puede ganarle al Partido O Colorado. sea, ¿ustedes creen que pueden como conseguir intendente de votos Asunción. no liberales también en la interna? Categóricamente. Creo y estoy trabajando en eso. Recibimos el apoyo de la gente en todo el país y, lógicamente, la madurez de la oposición, fortaleciendo la concertación, va a hacer su camino en abril. Pero nosotros creemos que tenemos al candidato que puede ganar en abril. ¿Y ustedes tienen para cubrir todas las mesas de la concertación? Estamos trabajando fuertemente en eso. Nosotros justamente sentamos bases. Porque para tiene que lo estar en que todas es las mesas. El control, claro, para lo que es el control electoral en las municipales, ¿verdad? ¿Cuántas mesas son? No me acuerdo, en Asunción creo que son como... No, en total. Yo Asunción es mi materia, entonces estamos por la 400 por ahí, creo. Sí. Independientemente a cubrir o no las mesas, el Partido Liberal es la fuerza más importante dentro de la concertación. Sí, Sumado a pero tenés que Patriarquería cubrir tu mesa también vos. y nosotros cubrimos todo el país. Cubren todas sus mesas. Cubrimos ustedes. todo el país. La fuerza del partido va a estar. No, pero tu en la movimiento espalda. cubre todas las Cubrimos todas mesas. las mesas. Cubrimos todas las mesas del Porque país. eso es lo importante, ¿verdad? No, Y más. fundamental. ¿Cómo sea, es más? El Partido Liberal, hay siempre un mito dentro del Partido Liberal que son las estructuras. Martín ya ganó como candidato a intendente en el 92, sin la famosa estructura, En Asunción. en Asunción. Y eso a nivel nacional se va a reflejar el 18 de diciembre. Pero en Hay Asunción muchos- los dueños, los padres, la segunda fuerza son ellos. Y sí, Patriarquería, la pero el revolución. país, No, en el país, el Partido Liberal está sufriendo, ¿verdad?, una ausencia de líderes y que va a ser reflejada con la renovación en los cargos en el Senado y diputados. Y también hay un cansancio dentro del Partido Liberal. Tenemos un candidato a presidente de la República
que pateó mal los 2 penales que se le dio. Necesitamos nosotros un penalista profesional y para nosotros es Martín. Así de fácil. 2 cuestiones antes de cerrar. ¿Por qué se dilata el tema de este proyecto que presentó la justicia electoral, lo de la ampliación del horario? ¿Hay ¿No se dudas? aprobó ya eso? No, No se aprobó todavía. la verdad que, bueno, la verdad que en la sesión pasada se quiso dejar sin quórum, justamente cuando se estaba tratando el proyecto de pedido de informe al INE. ¿verdad? Luego tuvimos que convocar a una sesión extra. ¿verdad? Eso pasó también. ¿verdad? Y se tuvieron los votos justito para que se apruebe el proyecto. Y se dejó sin quórum la sesión cuando se iban a tratar esos puntos y también un punto muy importante que es la obligación del Estado de adquirir radares en la República. O sea, va a estar en el orden del día creo que el jueves. En este gobierno los radares no se van a comprar, se cae el negocio. Usted tiene que sacar algunos temas de la agenda, porque si no, no vamos a aprobar nada. Lo otro que me parece también importante ahora que vamos a hablar en el segundo bloque. ¿Hay garantías para tener en la selección o en la elección de un fiscal general del Estado independiente, con vuelo propio, autonomía propia, o necesariamente tenemos que aguantar la imposición del Ejecutivo para el próximo fiscal general del Estado? Vos sos senador. Y independientemente al guiño político del Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura tiene que hacer su trabajo y el Senado tiene que votar a conciencia. O sea, aquí hay grupos que votaron a fiscales generales que después atacaron a muerte. Y en el caso, por ejemplo, del cupo, se habla siempre de que ustedes están exigiendo el cupo de fretes cuando salga ahora en marzo o abril. Febrero, próximo año. Febrero. Ustedes están viendo ese cupo. ¿Es realmente tan...? En mi caso no. No es el Partido Liberal en sí. En mi caso no, pero independientemente de que se dé la oportunidad y que sea alguien en la oposición, Pero les corresponde la a Corte ustedes, siempre fue ¿o vos crees manejada que por el Partido Colorado. ¿Vos crees que le corresponde a ustedes como liberales ese cupo o no? Yo creo que tenemos que ver cómo se presenta la situación. Tenemos que analizar bien esto, ¿verdad? Politizar la Corte en Ya se hoy. hizo, ¿no? Sí, Ya se hizo, ¿no? O sea, sí, pero tenemos que tomar primero el trabajo de la Fiscalía General y ver cómo se presenta el tema de la Corte. Porque es muy delicado tratar esos puntos. Y creo que se va a tratar el año que viene. Pero la Fiscalía, ¿quién liquida antes de las elecciones? Y creo que sí. Creo que sí. Tal vez haya que dejar de normalizar de que sea necesariamente cupo partidario, ¿verdad? Justamente. Lo que pasa es que con este consejo es históricamente- imposible. O sea, el consejo de la magistratura es partidario. Claro, pero lo que pasa es que si ya viene el candidato el caballo como el comisario, y el Consejo de la Magistratura es una figura decorativa, es pasapapel, ¿para qué está? Estamos perdiendo el tiempo, entonces hagamos como se hace en otros lugares, que se defina directamente el presidente del Congreso. Dejemos de jorobar con el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? ¿Para qué están? Ahora vamos a hablar enseguida con estos candidatos. ¿Tienen posibilidades los que están fuera de la danza, los nombres de los Arrey, de Mónica Seifar, Ceci Pérez, que son supuestamente en realidad uno, el candidato del Ejecutivo? Y hoy se presentaron, creo, 18 están, porque mañana vence hasta mañana se pueden presentar, 18 están. Hay candidatos, personas que gozan de absoluta honorabilidad, digamos, ¿verdad? Que no están identificados, pero ni por asomo con ningún sector u otro, que tienen currículum, que tienen trayectoria, que hay garantías, yo digo, en el Consejo, o el Consejo ya va a armar una terna dibujada a medida para que el candidato del presidente sea el próximo fiscal general del Estado. Ahí de vuelta, con su luz y con su sombra, ustedes tienen posiciones muy críticas a la actual Fiscalía General del Estado, pues vamos a pasar otros 5 años con ese sesgo de que se responde a un sector político en particular. Me parece que no nos merecemos eso, ¿verdad? Yo creo que es justamente importante que se transparente el proceso, que se muestre, que se socialice, que hayan más espacio en lo que se hable, en lo que se puedan ver las caras, quiénes son los que se presentan, conocer el concurso, porque eso es lo que contribuye a que justamente no se pueda o se pueda en lo menos posible, en la menor medida posible, imponer candidatos a partir de quién corre como caballo del comisario, ¿verdad? Que como se dice. Eso ayuda al proceso, eso evidencia justamente el tema del proceso de calificaciones, si bien como diputado no nos compete, ¿verdad? Simplemente creo que contribuyó en determinados momentos, como fue por ejemplo en el caso anterior, en el caso de la justicia electoral, creo que Ahí, por ejemplo, había un cierta candidato, manera. después bajó, cambió, después aparecieron los 2 candidatos que aparecieron, uno por lo menos era un outsider, digamos. Por eso, justamente. O sea, se dio, y ¿verdad? porque se entendió la importancia, por ejemplo, de que
de que no correspondía devolver la terna. ¿Te acuerdas que incluso en algún momento se hablaba, no, vamos a devolver la terna porque no eran lo que yo quería y así hubo bastante una especie de capricho ahí. Y me acuerdo que Stefan Ramussen movió un poco el tablero y ya manifestó el apoyo a los que fueron electos, Rosell y ¿cómo se llama? Boarim. Y me acuerdo que manifestó el apoyo al abierto y fue como que se fueron decantando las demás posturas, porque justamente no es lo que ayuda a eso de jugar con postura abierta, cartas abiertas y no estar ahí especulando alguna conveniencia o algún cupo necesariamente. Bueno, vamos a ver cómo se presenta esta historia. A mí me dice que para el 14 de diciembre quieren liquidar esto. Que tiene después podemos en el otro bloque desarrollar por qué hay una hoja de ruta por parte del Ejecutivo principalmente, en contubernio con el Consejo de la Magistratura. Esto tiene que liquidar ante las internas del partido, de los partidos políticos. Porque después ya se van a acomodar las piezas, algún sector va a perder poder, otro se va a consolidar, etcétera, etcétera. Quieren liquidar lo más rápido posible. Entonces, yo entiendo la intención que ellos tuvieron de modificar el reglamento para que cuando vence el mandato de quien está bien el cargo, el 10 vence, el 11 ya asuma el nuevo. Estamos todos de acuerdo en eso. Lo que no estamos de acuerdo es que ya se presenta quién va a ser el próximo y el favorito y no sabemos su calificación, no sabemos si va a pasar la prueba, va a sumar los puntos y etc. No, lo que se va a venir es una crisis institucional en agosto del año que viene, septiembre del año que viene, cuando el que esté ahí y empiece a joder, funcional. Van a sacarle. Claro. Y ahí van a tener el voto para sacarle. Ese no va a ser claro, comienzo pues de temporada. Eso es siempre y cuando como se den las elecciones del 30 de abril, no sabemos. ¿verdad? Es que el gobierno que venga el 30 de abril, se supone que el gobierno, aunque gane la concertación o gane la oposición colorada, porque no creo que gane la interna colorada Vince, ¿verdad? No, si gana la interna colorada Vince, por supuesto que va a estar contentísimo con el fiscal que elija Marito, pero si en el caso de que, como están dadas las situaciones, gane cualquier otro candidato menos el candidato de Marito, el fiscal general del Estado o se pone la pila o va a tener que volar por la ventana. Esa es la diferencia. Sebastián, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias por la invitación y de nuevo invitar a la gente a estar atento a seguir estos procesos que se van dando porque son fundamentales para los próximos años. Invitarles a participar el 18 de diciembre. Todos los paraguayos inscritos en el registro cívico permanente pueden votar a presidente y vicepresidente dentro de la concertación. Es fundamental la participación porque va a salir el candidato que va a ir a enfrentar al candidato colorado, al que salga ganador de las internas coloradas, y creo que es un proceso histórico y es un escenario muy interesante para el bien de nuestra democracia. Falta poco, un mes. ¿Cuál es el número del candidato de Villarejo? Villarejo es el candidato Patria Querida, candidato con la lista 8. Sebastián Villarejo y Patricia Dos Santos, porque Sebastián Villarejo y Patricia Dos Santos sí pueden presentarse como dupla. ¿Qué quiere decir eso? Y que hay ciertos candidatos que no pueden, parece que tienen cierto complejo de mostrarse con su dupla. ¿Quién? Y por vos, ¿cómo votamos? Yo ya iba a votar por Rocío Vallejo, capital, pero por vos, ¿cómo votamos por vos? Los afiliados a Patria Querida en lista 8, opción 7. ¿Vos? Opción 7. Opción 7. Se puso lo último en la lista, ¿te das cuenta? Sí. ¿Y lo tuyo, senador? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Jorge y Pipo, por invitarme. Yo estoy en la lista 50, estoy en la opción 3. También invito a todos los ¿Lista liberales. 50 es la de Burt con la...? La lista de UR es la lista 2, Movimiento por la Victoria. La lista 2. Entonces. Lista 2, por la concertación. También, como Sebastián, hago un llamado a todos los jóvenes dentro del Partido Liberal a renovar el Partido Liberal y a participar en todo este proceso de la concertación. Mientras más transparencia, mientras más participación de todos los sectores que apoyan la concertación, esto va a salir bien. ¿Cuántas listas hay, senador, en el PLRA? Creo que 4 o 5. O sea, Martín Burt no tiene su propia lista de senadores. Sí, nosotros somos la lista ¿Por qué tiene oficial. otro número? Porque hicimos una alianza con el Movimiento Renovación Azul y el Frente Popular Liberal, el cual soy fundador. Entonces, optamos por el Movimiento Renovación Azul y tenemos varias alianzas en todo el país con otros movimientos, ya sea con la lista 22, inclusive con la lista de Efraín. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa. A la vuelta hablamos con algunos de los que se presentaron para la Fiscalía General del Estado. Pausa, venimos enseguida.
22:12. Seguimos en la caja negra. Así pedí la publicidad por decir, perdón, Caja o Cruz. La caja o cruz. No, me aclaran acá varias Sí. personas que, insisto, se equivocaron. Ellos no se firma cuando votas. Vos no firmas cuando votas. No, yo tampoco no recuerdo. No se firma. Ellos dijeron que después de votar. Firma el presidente de mesa, firma los dos apoderados, lo que sea, te firman la boletita. Y Pero si te van ahora a hacer bravo, te van a hacer en cualquier lado. esa pregunta que hiciste, sí, vos sabés que mucha gente escribe, dice que soy colorado, voy a votar por el partido, ¿cómo puedo saber si se usó mi nombre o mi voto en la concertación? Dice, concretamente, quiero saber si usaron mi voto o no por la concertación, que no pienso votar, me dice, ¿verdad? ¿Qué figuras, pues? Y ahí sí aparece en los dos lados el culpable sos vos. ¿Y cómo demostrar que no votaste en los dos lugares? ¿Cómo demostrás? Y es un delito. O sea, no es, hay una toma fulano, un AKPT, no, un delito. O sea, ¿cómo demostrás que no voté? Y si te quieren joder a vos, Jorge Torres, que saben que haya votado, dijiste, me voy a votar por chequería, pero figurás en otro lado, ponle que figure en el Partido Colorado. O saben que yo voy a votar por el Partido Colorado. Y saben que figuro en el padrón de la Constitución y votan por mí y dicen, Pipo votó 2 veces. Cometió un delito electoral, se fue y votó en la... No, yo no voté. ¿Y cómo demuestro que no voté? Tengo que tener 3 testigos, un escribano, una filmación mía de 24 horas. Me procesan y todo por eso. Vamos a hablar mañana, a ver con quién, Jodido. en la radio. Bueno, tema Fiscalía General del Estado. Están con nosotros la doctora Matilde Moreno. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches a la audiencia. También está Rodrigo Estigarribia, otro de los postulantes para la Fiscalía General. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge Pipo, y a toda la audiencia. Bueno, contarnos un poco cuál es el currículum de ustedes, ¿verdad? Para saber, porque se inscribieron 18 postulantes, ¿verdad? Algunos sabemos quiénes son fiscales, otros son Exministros. una ex ministra de Justicia, otro es un ex ministro de la... ¿Es lo ministro, verdad? ¿O es del Banco de Fomento? ¿Cómo está ahora Arrey? Miembro del Consejo. Bueno, ustedes se quieren presentar para que la gente les conozca, sería los que no le conocen, obviamente. Doctora. Ya, yo estoy en la función pública ya desde el año... Ingresé a la función pública en el año 87, ingresé al Poder Judicial siendo practicante. Fui pasando por diversos cargos, fui jefa de estadística criminal, ya en el Ministerio Público pasé en el año 93 al Ministerio Público. Ocupé el cargo de procurador fiscal, agente fiscal, renuncié a la fiscalía, luego volví, ocupando otros cargos como relator, coordinador, volví a ser agente fiscal y ahora actualmente soy fiscal adjunta del área penal, en lo penal. Tengo una carrera más o menos de 30 años, o sea, fui haciendo mi carrera literalmente, pasando por distintas etapas y eso me permite también tener una visión bastante global, integral y creo que estratégica, porque al ir quemando etapas, uno tiene una visión distinta de lo que es una institución. Mi carrera profesional la hice casi toda dentro del Ministerio Público y que es una institución que me ha formado, que me ha dado oportunidades de estudiar acá y en el extranjero, de poder conocer también muchas personas y es una institución que amo. Doctor. Sí, soy Rodrigo Estigarribia, tengo 37 años. Estoy en el Ministerio Público hace aproximadamente 18 años. Ingresé como practicante, fui contratado, auxiliar, secretario, asistente fiscal, relator fiscal. Todos los cargos lo hice por concurso público de oposición. Actualmente me encuentro en la función de agente fiscal en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Soy magíster en Derecho Penal, también hice cursos en el exterior. Mi promoción en la 2009, formo parte del cuadro de honor de esa promoción de la Universidad Nacional de Asunción. Tengo varios cursos, lo que tiene que ver con el derecho penal y derecho procesal penal. Y básicamente tengo bastante tiempo dentro del Ministerio Público. También formo parte de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Conozco todo el país, conozco a todos los colegas, tanto de Asunción, Central e Interior del país. Y yo creo que esa trayectoria, ese conocimiento a la institución, al manejo es muy importante justamente y me dio la visión y la decisión de postularme al cargo. Yo digo, acá veo, hasta mañana es la fecha, ¿verdad? Para la presentación. Sí. Hasta mañana. La última postulante, la doctora Cecilia Pérez, que se presentó. Después veo el nombre de Jorge Rolón Luna, el doctor Manuel Doldán, la doctora Mónica Seifar,
Augusto Salas, el doctor Luis Piñanes, etcétera, etcétera. 18 hasta ahora. Yo vengo diciendo, cada sector, a ver, el presidente de la República puede tener su candidato preferido, no hay ningún problema. Todo sector puede tener su candidato. No, eso me parece que es válido, ¿verdad? Lo que tendríamos que insistir, porque veo de estos 18 nombres, entre ellos ustedes, personas que vienen de que tienen trayectoria, que tienen formación, que tienen currículum. ¿Cómo hacemos para que esa competencia en la postulación sea efectivamente transparente, ¿verdad? Pues yo digo, más allá de de las pretensiones o uno sea candidato de tal o cual sector, lo que vale va a ser los exámenes, los puntajes, lo que se mide en las postulaciones. Eso es lo que tiene que primar, porque si hoy ya se entra con esa duda de que ya están los favoritos, entonces ¿para qué hacemos toda esta historia? ¿Para qué le hacemos perder tiempo a ustedes, verdad? Entonces yo también quiero preguntarle ahora a ambos, ¿qué les motiva a ustedes presentarse cuando hoy está instalado de que esto ya está digitado para fulano o para fulana? ¿Qué les motiva a ustedes postularse, doctora? Bueno, yo quiero una sociedad mejor. Nosotros vivimos este país que creo que tenemos bastantes problemas. Indudablemente, hoy el Ministerio Público está siendo muy cuestionado. Y yo quiero aportar desde la experiencia que tengo, de tantos años de estar en el Ministerio Público, como decía, de haber pasado por distintas etapas, quiero aportar algo. Quiero que tengamos un Ministerio Público fuerte, un Ministerio Público que cumpla su trabajo con objetividad. Creo que es lo que la sociedad espera de nosotros. En la medida que el Ministerio Público también no esté sometido a presiones externas, que seamos absolutamente independientes. El fiscal general tiene que apoyar el trabajo de sus fiscales. Eso también va a fomentar o va a consolidar el Estado de Derecho, va a consolidar la República. Nosotros tenemos que ser íntegros en nuestras funciones. La cultura de la integridad, de la ética, que yo creo que debe primar en el funcionariado público, porque nosotros somos servidores públicos. Nosotros nos debemos a la sociedad. Y yo quiero aportar desde mi experiencia, que creo que, y la trayectoria que tengo, los que me conocen saben cómo vivo, saben cómo me manejo, que yo soy una persona absolutamente independiente, que siempre he hecho lo que creo que es correcto. Y eso mismo quiero para todo el Ministerio Público. O sea, a la pregunta, el tema de la politización, justamente evitar que sea una persona que venga de la política o que venga con el apoyo político de la política, sería interesante, digamos, para poder profesionalizar más aún y que sea más transparente en ese sentido. Claro, yo creo que la polarización no es conveniente dentro del Ministerio Público. O sea, que la objetividad, ni siquiera la independencia, sino que la objetividad y el apego a las normas es fundamental. ¿Y por qué me animo a presentarme, Pipo? Es por los tiempos actuales. Tenemos redes sociales, tenemos comunicadores, tenemos medios de prensa, y lo que están haciendo ustedes ahora al invitarnos es justamente visualizar las personas que se van postulando. Y la percepción ciudadana sobre el proceso únicamente va a llegar a través de ustedes, los comunicadores, y a través de las redes sociales. Hubo procesos anteriores donde personas que no estaban polarizadas con ningún sector político fueron electas, y eso me motiva a presentarme. Y tampoco, o sea, que en toda mi trayectoria nunca fui de la idea o del famoso pensamiento del todo está cocinado. Normalmente una persona, no me voy a presentar porque todo está cocinado. Me presenté a los cargos, asistente fiscal, a relator fiscal, sin tener ningún contacto. Accedí a los cargos mediante exámenes, ocupé cargos importantes. Lo mismo para el cargo de agente fiscal. O sea, que me presenté, tuve el puntaje correspondiente, fui electo por la Corte Suprema de Justicia, y no tengo temor o no tengo ese prejuicio de que todo ya está cocinado. Yo creo que estamos en tiempos distintos. El rol de la prensa es fundamental para que exista transparencia, y cuando existe transparencia en un proceso, yo creo que existe oportunidades para todos. Eso es clave, ¿verdad? Lo de la transparencia, porque cuando se dieron otros llamados para las vacancias en la Corte Suprema de Justicia, recuerdo cuando se había renovado el Consejo de la Magistratura, se habían presentado casi 80 postulantes, después eso fue bajando. Y hablaba con algunos amigos abogados y me decían, claro, fue bajando porque
había como un tufo de que no hubo cierta transparencia, ¿verdad? Entonces ahora nomás veo, yo hasta el jueves teníamos poquísimos postulantes, yo dije, por Dios, el lunes termina la fecha límite y hasta ahora teníamos 4 o 5 postulantes, por Dios, ¿verdad? Entonces ahora veo 18, a lo mejor mañana se presentan más. Igual me parece poco, ¿verdad? Para un cargo tan importante, tan relevante para la sociedad. A lo mejor el tema de la contaminación política es inevitable, pues la clave está en ese proceso de selección que van a hacer, al cual ustedes deciden someterse, ¿verdad? A los exámenes, a las audiencias públicas. Eso se va a respetar. Ahí lo que nosotros tenemos que insistir también, me parece, ¿verdad? Por más de que sea el candidato del presidente, si tiene el puntaje que requiere, pues adelante, ¿verdad? Lo que no nos gustaría es, como ya pasó en la Corte Suprema de Justicia, alguien que está en número 18 resulta le meten en la terna, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos todo ese proceso? A eso me parece que tendríamos que apuntar, doctora. Yo creo que hay un factor fundamental que creo que no se dieron en otras elecciones, en otras presentaciones. La sociedad civil hoy tiene un mayor protagonismo. La sociedad civil hoy está exigiendo mayores resultados y la sociedad civil se está manifestando y se está erigiendo en contralora de este proceso. Lo hecho, hablábamos, ¿verdad?, que hay plazos que se tienen que cumplir, se tienen que dar y cumplir. Hay procesos, hay exámenes, audiencia pública, un montón de cosas que se tienen que dar. Entonces, ahora se cierra mañana. A partir del martes, supongo, comienza otra vez a ver si los papeles de todos están bien, si están en condiciones, o alguno va a reclamar que se rechazaron por algo, va a ser... O sea, hay un proceso que se va a dar y ya estamos, hoy es 13, 14, 15... No creo que antes de fin de mes podamos resolver limpiamente lo que van a ir a la audiencia pública y al examen, ¿verdad? Y el examen está marcado para el 23, me dijeron, ¿verdad? Puede ser dentro de una semana. O sea, ¿cómo alguien que tiene un problema, que tiene que hacer un reclamo, va a hacer un reclamo, va a hacer un pedido, va a tener que resolver de una manera así, es trabajar 24/7 para poder resolverle todos los pedidos? O se puede inclusive hasta judicializar una decisión, como ya ha pasado alguna vez, ¿verdad? Creo que el Consejo se han judicializado, se ha hecho un amparo para que... O sea, tiene que darse una cantidad de cosas para que esto realmente fluya como ellos quieren que fluya, como si fuera un tubo. Y él coincide con la doctora, me parece que está muy complicado hoy hacerse los vivos, ¿verdad? O sea, si va a ser muy grosera la cosa, esto va a explotar. Yo te puedo decir que también tengo una visión y estrategia de esta situación. Lamento profundamente que existan pocos postulantes porque la competencia es importante. E instalar que existen candidatos también limita mucho a otras personas a que no se presenten, ¿verdad? Esas son estrategias también de instalación para que no se presenten. Y justamente yo creo que en realidad ya no hay tiempo porque mañana vence el plazo para la presentación. Lamento que sean pocos los candidatos. Cuando no existe competencia, no existe diversidad de personas que puedan acceder al cargo, ¿verdad? Pero yo creo que forma parte de una estrategia también y sí, los plazos son bastante breves. Porque ahora, mañana se cierra. Después, ¿qué es lo que se viene en el calendario? ¿Cómo viene después? Posteriormente están los exámenes, que en realidad no hay una fecha, por lo menos hasta hoy no tengo conocimiento, las audiencias públicas y posteriormente la evaluación por parte del Consejo de la Magistratura. Fechas establecidas no tenemos. Lo único cierto y concreto es el plazo para la presentación de las candidaturas, que es hasta el día de mañana. Tengo entendido, lo escuché al doctor Paciello, decir que para el 19 de noviembre, si en noviembre estamos, van a tener ya los puntajes preliminares según las documentaciones que hemos presentado. Porque esto es un proceso, nosotros decidimos presentarnos, pero por ahí podemos quedar excluidos porque nos reunimos o quedan excluidos algunas documentaciones. Una evaluación previa, ¿verdad? Sí, se hace una evaluación previa a la documentación que se presenta y ahí ya algunos de esos documentos ya tienen sus puntajes correspondientes, independientemente de que otros puedan ingresar en lo que el reglamento está como la evaluación integral, que es un poco todo, eso que lo que estudiamos en el extranjero, también la reputación que tengamos dentro del campo profesional, la honorabilidad, la integridad que podamos nosotros también, que también se analiza, mejor dicho. 19 de sábado.
Claro, pero mañana vence el plazo, ¿verdad? Pero igual de los 18 hasta ahora, yo supongo que a lo mejor se presentan más, ¿verdad? Pero igual eso puede reducirse, porque Sí. ni siquiera entran en competencia en carrera porque ya se los saca. Y ahí es donde comienza la discusión, porque la vez pasada, me acuerdo, para el TSJE hubo una discusión Sí. larga de gente que reclamó, pidió una revisión, pidió que se revise nuevamente su documentación, se puede pedir amparo, o sea, hay un montón de cosas que va a hacer que ese 19 no sea una fecha. Puede ser que el 19 ellos digan el 19 no van a ser el 21, en todo caso que el lunes. Estos son los 15 que quedan, 14. Y esos 5 que salen, o 6 que salen, digan, no, yo quiero que se revise la misma vuelta, entonces vamos a correr otra vez con el plazo. Y no va a poder rendirse el examen hasta que se resuelva realmente la lista final que puede rendir. Sí, es un examen que hasta ahora tampoco sabemos sobre qué va a versar. Claro, que también. O sea que lo primero para un examen de conocimiento es conocer cuáles son los ejes temáticos. Independientemente a que está la premisa de que tenés que conocer el derecho, cuando hablamos de un examen de selección múltiple, tenés que leerlo porque es una cuestión de aprender las palabras que están dentro de los textos. Y el conocimiento previo es importante para ¿Hay que... un plazo mínimo establecido para el examen? ¿No se puede? En ese punto, en este reglamento en particular, se estableció 5 días a partir de que iban a dar a conocer el eje temático, 5 días para la fecha de examen. En los reglamentos anteriores no está establecido este plazo. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Continúa la colección de autitos Shell. La gente va completando su colección y ya solo queda el Ferrari Fórmula 1. Así que si todavía no lo tenés, podés llevarlo por cargas de 150.000 de B-Power más 50.000 guaraníes. Recordá que la batería se vende aparte. Además, con tus cargas podés ganar uno de los 100 tanques llenos que hay en el sorteo. Para a cargar en la Shell más cercana. Shell, la marca elegida por los paraguayos, ganadora del ranking de marcas. Vení a Bristol porque arrancó el Black Friday y con las cuotas más bajas en todos los productos. La mayor variedad de televisores, celulares, notebook, aires, split, heladeras, lavarropas y mucho más. Y como si fuera poco, con tus compras participas de los 1.000 millones en premios. Hoy es la super oferta del TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 194.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos 22 y 35, 22 grados la temperatura en estos momentos Ciudad Capital. A ver, ¿qué es lo que está viendo también? ¿Qué es lo que queremos nosotros hoy para la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Aparte, un poco llevar el debate en este tiempo, más allá de quién es el candidato de qué es lo que nosotros queremos. Hoy tenemos un serio problema en la Fiscalía General que pasa por el tema del garrote político que le están dando a la institución, porque existen sectores que no le quieren a quien está a la cabeza de la institución. Entonces, por ejemplo, no se aprobó esta ampliación que solicitaron, 60.000 millones de guaraníes, y el perjudicado no es la institución, el perjudicado finalmente es el ciudadano. Sí. Ellos creen que le están pasando factura a quien está al frente de esa institución, pues le están perjudicando a la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir superando, ¿no? La institución por encima de las rencillas políticas naturales que siempre nomás luego van a darse, ¿verdad? Siempre van a haber esas rencillas políticas. Pues no puede una institución tan clave pretender que la clase política utilice eso como un instrumento de negociación o de chantaje. Eso tenemos que cortar, doctora. Sí. Por eso creo que quien ocupe ese lugar no tiene que estar vinculado. O identificado, ¿verdad? Identificado con grupos de poder o con grupos políticos. Como le decía, las reglas de juego de selección de las distintas autoridades están ya previstas en la Constitución. Uno tiene que seguir ese proceso, pero es bueno que sea alguien, creo que yo, independiente. La disposición constitucional establece el acuerdo que tiene que ser el presidente y, los senadores confirman o no, que son instancias políticas, obviamente,
Y este no deja de ser un cargo de relevancia política, creo que es uno de los cargos más importantes de la República, con mucho poder, pero uno en el ejercicio del poder y en el ejercicio de esta función tiene que mantenerse independiente, porque el Ministerio Público tiene que ser una garantía para la sociedad, a la que representamos efectivamente. Y ahí, es difícil soportar las presiones, los presupuestos dependen obviamente del Congreso, entonces claro que es difícil. Yo tuve la suerte de trabajar de cerca con los fiscales generales ya desde la época del doctor Cabrera Verón, así que imagínense todos los fiscales generales que he pasado. Y es un cargo, como le digo, muy difícil de manejar, pero creo que siempre algo lo que dijiste, rescato lo que dijiste. Cuando se recorta algo a la fiscalía o cuando se toman represalias contra la fiscalía, el que está siendo perjudicado es la víctima que espera un resarcimiento y la persona que está siendo investigada, que está a la espera del resultado de esa investigación, si va a ser o no sobreseído, si va a ser o no absuelto o si va a cumplir condena. No somos nosotros los funcionarios que estamos los directamente afectados. Sí, lo somos porque tenemos una labor que desarrollar, pero es la sociedad la que sufre las consecuencias de ese tipo de presiones y sí. Porque yo sobre el punto quería manifestar que el discurso lo tenemos, de que no tiene que haber injerencia política, lo dije en un principio, no tiene que haber polarización, pero yo creo que este es el momento para elegir a un fiscal general. Estamos a tiempo, esta es la oportunidad, este es el tiempo en que los políticos tienen que pensar, porque el derecho penal es el palo que se le puede dar a un ciudadano o a una persona que está en un cargo público. El fiscal general no debe beneficiar ni perjudicar a nadie. El fiscal general o la fiscalía debe ser una fiscalía objetiva, porque como estaban hablando anteriormente, la política se mueve, o sea que las cuestiones políticas se mueven constantemente, es una cuestión que tiene un movimiento constante y la Fiscalía General debe ser estable y no debe de responder a ningún grupo, ni tampoco, como bien lo dijo la doctora, el fiscal general no debe de identificarse con ningún grupo, por lo menos político. La política es importante siempre, el fiscal general debe conversar con los poderes del Estado, debe conversar con los senadores, con el Ejecutivo, con la Corte Suprema de Justicia. La política en el buen sentido es correcta, pero yo creo que si es que un fiscal general está sometido a algún órgano de poder, ya sea fáctico, político o mediático, es perjudicial para todos los ciudadanos también, ¿no? O sea, que tiene que haber una objetividad. qué difícil es este tema de la objetividad. ¿Por qué? Porque pasa, ¿verdad? Cuando hay un sector político que presenta una denuncia sobre alguien en particular y la fiscalía no imputa, por ejemplo, o no actúa en consecuencia porque analizaron las cuestiones objetivas y dijeron no hay razones, pero ese sector político sí le bajó el pulgar por una cuestión política y no por una cuestión procesal o jurídica, y automáticamente para ese sector político quien está al frente pierde objetividad. Y a esto sumarle los medios de comunicación, nosotros también, ¿verdad? Difícil es lograr esa objetividad cuando tenés campañas mediáticas, sistemáticas y constantes, por ejemplo. Uno como que tiende a decir, yo tengo que responder a eso porque me erosionan en la imagen. Entonces, ahí nomás digo, ¿cómo lograr eso? Por eso es tan importante la persona que llegue a ese cargo con la legitimidad y no con el tufo de que fue electo o elegida democráticamente, ¿verdad? El primer paso para lograr esa objetividad es que en ese proceso de selección haya sido seleccionado objetivamente y de manera transparente. Porque si ya entramos luego con el tufo de que es el candidato de... Bueno, muy difícil. ¿qué pasa si vos sos el candidato de y tener el mejor puntaje? No hay forma de discutirte. Mañana uno puede decir, entra No, claro, eso, la doctora, pero también esa entra, vamos a decir, hicimos. fulano tal, que entra cumple los requisitos. Y bueno, el presidente podrá elegir su candidato y decidirá el Parlamento lo que decida en el momento que decida. Ahora, lo que nosotros no queremos es que justamente a la hora de los puntajes se le salve a determinados candidatos o que de repente a puntajes menores, es lo que pasó varias veces, que el octavo o el noveno
Sí. tengan prioridad al entrar en la terna al primero o al segundo y te digan después, no pasa que empezó el criterio personal de los miembros del consejo, entonces voy a decir, ¿para qué hice todo el show que hice adelante? ¿Verdad? O sea, ¿cómo pueden objetar? Por ejemplo, vamos al caso de la doctora, tiene una trayectoria en la fiscalía de años, o sea, ¿qué criterio personal puede encontrar, salvo que me digas, no, tiene este antecedente, o el caso tuyo también, años de fiscalía, conocimiento completo del cargo, contra alguien que nunca estuvo en la fiscalía, que no conoce la fiscalía? Ahí de entrada yo tengo que elegir, digo, ya como alguien que conozca dónde va a estar. Si voy a traer, no, voy a traer una persona que nunca estuvo en la fiscalía, o que estuvo un rato y salió, o que tiene un antecedente político, o que tiene un antecedente de mal desempeño en algún momento. Es lo que la gente espera, o sea, como dice la doctora, el público espera que vayan los tres mejores. Y si el presidente va uno de los tres mejores, resulta ser el candidato al presidente y luego va a ser Senado, no podemos decir nada. Pero el momento es que si está manchado, el hecho, fíjense nomás el caso de la fiscal general actual, ella no tenía ningún pero cuando fue electa en la terna, no hubo ningún pero cuando fue electa por el presidente y no hubo ningún pero para ser ratificada por el Congreso. Después comienzan todos los problemas cuando uno no responde a los intereses políticos del momento. Y eso es lo que esperamos, que vuelva a ser una persona que sea una terna transparente, ¿verdad? O sea, que ella pueda decir, bueno, no entré porque los otros eran mejores. Pero no que ella no entré porque no soy el caballo comisario, ¿verdad? Eso es lo que voy. Sí, yo creo que la objetividad es muy importante en este sentido. Y lo bueno, entre comillas, del país es que nos conocemos todos. O sea, que Claro. todos sabemos quién es quién. Lo que te podría decir en mi experiencia dentro del Ministerio Público, en algún momento fui tapa por varios meses por un caso concreto. Sin embargo, como agente fiscal y con la experiencia que tengo, yo no estoy a favor del ruido de una imputación y salir en las fotos, ¿verdad? Y hablar por los medios, sino que estoy a favor de que el Ministerio Público tenga resultados con acusaciones y posteriores condenas. O sea, tuve casos emblemáticos, tuve por ejemplo el caso de Óscar González Daer. O sea, que la trayectoria dentro del Ministerio Público me da esa fortaleza también. Y como yo siempre digo, si salís del Ministerio Público podés ocupar cualquier tipo de cargos, porque es el lugar donde estás más expuesto y donde vos podés medirle realmente a una persona de acuerdo a la gestión que tiene. Y en este sentido, yo estoy convencido de que esta es la oportunidad de la clase política de que elija una persona que no responda a ningún grupo de poder. Porque un fiscal general no puede estar pendiente de elecciones para actuar, porque el Ministerio Público representa a la sociedad dentro de lo que tiene que ver la Comisión de Hechos Punibles. Hablamos de lesiones de confianza o hasta el motochorro que está cometiendo hechos punibles, ¿verdad? O sea que el fiscal general tiene que estar lejos de las cuestiones políticas y eso es una garantía para todos nosotros. Yo puedo hablar también como ciudadano, para ustedes los periodistas. O sea que la objetividad es bastante importante y reitero, es la oportunidad de la clase política de poner a una persona que por sobre todo conozca la institución, conozca lo que es el derecho penal, el proceso penal y que también tenga la capacidad de administrar el Ministerio Público. Absolutamente. Por eso yo rescato el hecho de que ustedes también se presenten, porque no están en el ruido del favoritismo, ¿verdad? Entonces quiere decir que a pesar de todo hay como que una esperanza, digamos, en el proceso, ¿verdad? Y eso de alguna u otra manera, digamos, es positivo, ¿verdad? Lo que no me gustaría nomás que se utilicen los nombres de personas honorables que se presenten para dibujar algo que ya está armado. Ojalá que eso no se dé, ¿verdad? Yo creo que ustedes van a ser los primeros que si ven algo fuera de lo normal o algo raro, algo turbio en ese proceso, me imagino que son los primeros que van a denunciar, ¿no? Lo que decían ustedes, lo del puntaje, sí, el puntaje es importante, digamos, uno tiene que medir de alguna manera, pero creo que también hay que mirar un poco la integridad. Creo que hoy es fundamental mirar, analizar la integridad de los candidatos. La sociedad exige fiscales y creo que un fiscal general íntegro. Eso es fundamental. Y lo que decía el señor Torres, yo estaba estudiando, estaba haciendo un curso en el exterior, tenía que permanecer más tiempo y me decidí a regresar porque creo que es la oportunidad que nosotros que estamos dentro de la institución y que conocemos la realidad que se vive, que es público conocimiento, ¿verdad? Que los fiscales tienen que estar poniendo dinero de su bolsillo para poder comprarse los insumos, arreglar las camionetas para poder hacer los procedimientos, un laboratorio forense que se cae,
que no puede, no tiene capacidad para dar respuesta a los fiscales, y esa incapacidad de respuesta es incapacidad de respuesta al usuario, al ciudadano. Entonces me decidí a volver y presentarme. Yo confío en el proceso. Podemos tener algunos cuestionamientos que ustedes están mencionando, pero también si no nos presentamos, no nos hacemos conocer y no hacemos conocer nuestro trabajo y nuestra trayectoria, es difícil entonces que alguien nos considere. Yo siempre fui una fiscal, creo que de muy bajo perfil, que siempre huyó de estar así siendo conocida, y siempre traté de hacer mi trabajo de la mejor manera posible, y siempre teniendo en cuenta que la ley es para todos. Desde el presidente hasta la última persona que está, todos estamos sometidos a la ley, todos podemos ser procesados, todos podemos ser víctimas, y creo que aplicando la ley y haciendo lo correcto, ese es el camino para un ministerio público que brinde el servicio que la sociedad se merece. Perfecto. Doctor, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir charlando. Hay todavía tiempo, ¿eh? Gracias. Quiero dejar un mensaje que la Fiscalía General debe ser la que lidere la política criminal dentro del Estado, ¿verdad? Eso es muy importante porque representamos a la sociedad ante los organismos jurisdiccionales, y el conocimiento de la criminalidad es importante en este sentido. Y nosotros los funcionarios, los que somos de la casa, conocemos las debilidades que tenemos, y sobre este conocimiento podemos ir mejorando en un proceso que sea constante. Sí. Doctora. Yo quiero decir que creo que un punto importante, y que es lo que está más en mira, son los hechos de corrupción. Es importante que el Ministerio Público pueda investigar los hechos de corrupción, porque los hechos de corrupción causan mucho daño al país. El delito común también, pero los hechos de corrupción generan demasiadas consecuencias. Y creo que es importante que para investigar los hechos de corrupción que afectan a otras instituciones, también tenemos que empezar por investigar los hechos de corrupción internos. Sí. Porque no podemos pretender tener un ministerio público que haga su trabajo en forma cuando dentro de nuestra institución tenemos gente que no está actuando de la forma que tiene que ser. Y eso nosotros tenemos que tomar las medidas para poder eliminar, poder erradicar de nuestras filas gente que no está dispuesta a hacer su trabajo en forma, y poder brindar el servicio que todos nos merecemos. Muchas gracias por tu tiempo. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en todas las agencias de viaje de aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Bueno, tenemos poco tiempo ya, pero ante la cantidad de consultas, para aclarar nomás, me parece, y le agradezco muchísimo al doctor Eduardo González, que gentilmente nos atiende. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para vos, para ti, para toda la audiencia. No tengo más muy buen retorno. Sí, a ver, cortito. Nos consultan acá, Colorado, sobre todo, cuando estuvieron recién dos opositores, un diputado y un senador de la oposición, hablando del tema del padrón de la concertación, y los colorados dicen, ¿qué garantías tengo yo, colorado, que voto en las internas de mi partido, como aparezco en el padrón de la concertación, no voten por mí en las internas de los otros partidos políticos? ¿Cuál es la garantía que tiene el afiliado de tu partido, doctor? Ninguna. No existe ninguna garantía que el afiliado colorado que votan en nuestra elección, que también eventualmente pueda alguien votar por él en la concertación. Ese fue uno de los motivos por los cuales hemos planteado nosotros las acciones de habeas data para salir de la concertación. Es más, la propia justicia electoral, posterior a la decisión que habían adoptado de utilizar el registro cívico como padrón, se le consultó justamente eso. Hay publicaciones, conferencias de prensa donde hay preguntas con respecto a eso, y la gente de la Comisión de Elecciones y el propio Lubetti también le escuché decir que no había ninguna garantía para poder controlar el doble voto. Y todos sabemos que el doble voto es un delito electoral, con las consecuencias que van a hacer para las personas que así figuran. Por eso es grave esta situación a la cual nos han arrojado lastimosamente ante la decisión jurisdiccional. Pero bueno, esta es la situación. Hoy no hay ninguna garantía
Y lastimosamente, lo que sí pudimos hacer dentro del movimiento Honor Colorado fue plantear de los candidatos nacionales y autoridad partidaria. Hemos presentado más de 2.000 a la data 2039. Creo que también en el interior lo están haciendo, pero los principales han salido. Lastimosamente, el otro movimiento político en su momento prácticamente festejó que se use el padrón en la concentración y nos dejaron solos. Y bueno, ahí quedó esta situación, pero nosotros sí optamos por pelear, por lo menos sacándole a nuestro candidato del padrón en la concentración y nosotros también. Doctor, la pregunta, si yo quiero perjudicarle a alguien público, conocido, político de tu partido, por ejemplo, y que yo sé que va a votar en la ANR, pero figura en la concertación, y me voy a figurar que votó en la concertación y hago figurar que, y como sé que votó en el Partido Colorado, le denuncio después por doble voto. ¿Cómo se defiende a esa persona? Y es imposible, tipo, defenderse ante esa situación, ¿verdad? Si uno figura que votó y no lo hizo, no hay forma de desmentir, porque para eso las autoridades de mesa son autoridades en ese momento y deberían ser responsables en la gestión, pero muy bien sabemos que eso no es difícil controlar, ¿verdad? Es más, van a utilizar un padrón de 4.800.000 y creo que no sé cuánto, hay algunos partidos que tienen 2.000 electores por mesa. Entonces hay un descontrol muy grande ahí en todo lo que tiene que ver en la contestación, que no pasa de ser una gran descontestación. Creo que ni ellos mismos están sabiendo cómo lo van a hacer. Por eso que se da esta situación. Y más, te digo algo más, tipo, hay gente que hizo el trámite administrativo, Colorado, que pidieron su desafectación del padrón de la contestación por la vía administrativa y siguen figurando. Ese era el temor que nosotros teníamos, por lo cual fue correcta la decisión de ir por la figura de la data, porque por lo menos ahí teníamos una orden judicial que tenía que haberse cumplido. Claro, entonces, bueno, es un riesgo, ¿verdad? Esto es lo que ustedes de un principio habían señalado, ¿verdad? Y no, como que todos acompañaron por el tema de la participación, ningún partido político se puede hacer dueño del padrón nacional, pero esto es lo que podrían exponerse los que están afiliados a tu partido. Y bueno, no hay otra salida, ¿verdad? Y eso que te planteaba el otro día un oyente en la radio, lo del habeas data, eso también lleva su tiempo, tiene sus costos. Yo no sé si todos pueden plantear, es muy difícil, ¿no? Tiene sus costos, uno tiene que buscarle a un abogado, contratar a un abogado de hacerlo. Nosotros lo hacemos a la honor, pero tiene igual sus costos, el tema de notificaciones. Sí. Y acá está la situación que se genera justamente lo que nosotros siempre señalamos. Sí. Y una cuestión, cuando nosotros por lo menos como partido, nosotros no formamos parte de la concentración, o sea, nosotros al menos pensamos que algunos colorados están con eso, ¿verdad? Básicamente el oficialismo, pero nosotros no formamos parte de la concentración. Entonces no podemos formar parte del control electoral. Por lo menos cuando utilizamos el padrón nacional en las nacionales, nosotros sí estamos compitiendo ahí control electoral y nosotros verificamos lo que ocurre. Entonces ahí podríamos decirlo, en este caso el Partido Colorado no tiene ningún tipo de control de lo que ocurre en la concentración, pues lastimosamente nuestros afiliados figuran en el padrón de la concentración. Es así mismo. Doctor, gracias por tu tiempo, queríamos nomás aclarar esto. Gracias, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Eduardo González, apoderado de la ANR. Así estamos. Nos vamos los bocaditos. Por supuesto, don Julián, como siempre, la vajilla de Casa Mingo. Riquísimo los bocaditos acá, don Julián, sobre Bruno Bullari, ya saben. 23 en punto, nos vemos mañana en Radio 1. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.